En el año 2006, en el mes de mayo, ocurrió uno de los casos de represión policial contra las mujeres más graves de todo México. Ana, Mariana, María, Patricia, Angélica, Claudia, Yolanda, Norma y Suelen. Estos son solo algunos de los nombres de las mujeres que fueron torturadas física, psicológica y sexualmente. Ya son más de 18 años que estas 11 valientes mujeres están en búsqueda de la justicia, y hasta el momento no se han logrado cosas tan elementales como que se sancione a los responsables por estos actos. Y como solo lo mencionó, esta no es la historia de las mujeres que fueron violadas. Esta es la historia de las valientes que sobrevivieron y superaron lo que pasó aquel 3 y 4 de mayo en Atenco. Este es el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco versus México. Durante el año 2006, estaba viviendo en el municipio de Atenco, ubicado dentro de Texcoco, una serie de manifestaciones en favor de los floricultores de la zona. Este conflicto enfrentaba a los municipios en contra de los floricultores, porque justamente se buscaba que estos últimos no instalaran sus puestos en diferentes zonas del mercado belisario. Justamente en virtud de esto es que se da permiso a que se inicie un operativo policial para reprimir las manifestaciones. El problema es que estos tuvieron una serie de deficiencias de monitoreo de control, lo cual dejó como resultado en primer lugar 2 muertes y más de 217 detenidos, dentro de los cuales se encuentran las 11 mujeres del presente caso. Ellas fueron víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Fueron golpeadas, pateadas, pisoteadas, insultadas, maltratadas, violadas y amenazadas de muerte. Fueron manoseadas y obligadas a desnudarse por múltiples personas. A Mariana y a Georgina las tocaron sin su consentimiento. A Norma, Claudia, Gabriela, Mariana, Ana y Angélica, varios policías tomaron turnos para ultrajarlas de diferentes formas. María tuvo que padecer frente a los ojos impotentes de su padre e hijo, y en el caso de Gabriela, todos estos hechos sucedieron en presencia de su pareja. Bárbara, además de vivir todas estas agresiones, fue penetrada con un objeto pequeño y se denegó la atención médica cuando llegó al penal. Cristina fue obligada a ver cómo violentaban a una mujer, y Angélica relata cómo podía escuchar las súplicas y gritos de otras mujeres que estaban siendo lamentablemente denigradas. Posteriormente, muchas de estas mujeres seguirán sufriendo otros tipos de violencia por parte del personal médico y del personal judicial, quienes se negaron a practicar las pruebas, a brindarles exámenes ginecológicos y sobre todo a reportar el abuso sexual que habían sufrido estas. Después de los hechos narrados, estas 11 mujeres, las del presente caso, e incluso muchas más, acudieron a todas las instancias nacionales, con tal de que se les reconociera su derecho y obtuvieran una reparación frente a esto. En primer lugar, asistieron a la Jurisdicción Federal del Estado de México, pero lamentablemente ésta se declaró incompetente para reconocer sus casos. Asimismo, fueron a la Jurisdicción Estatal del Estado de México, la cual abrió un proceso a 75 personas. Cabe recalcar que todas eran agentes estatales, federales y municipales. Tristemente, 24 de ellos terminaron absueltos, 23 en sentencias no condenatorias y 10 estaban por definir. Finalmente, asistieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También fueron a la Suprema Corte de Justicia. Si bien se reconoció de que el 3 y 4 de mayo ocurrieron eventos enormemente lesivos para los derechos de las personas, no se establecieron reparaciones y tampoco se identificaron a los responsables. Es así que después de 2 años de lucha inalcanzable, las personas del presente caso, las 11 mujeres, decidieron presentar su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es así que la Corte determinó que el Estado mexicano es responsable internacionalmente por la vulneración, en primer lugar, del derecho a la integridad, a la prohibición de la tortura, el derecho a la libertad personal, el derecho a la vida privada y el derecho a la reunión. Es que como primer punto hubo un uso indiscriminado de la fuerza por parte de los órganos policiales, ya que esta intervención fue como consecuencia de una falta de monitoreo, de una ausencia de capacitación a los objetivos policiales, también por una falta de supervisión.
Asimismo, se determinó que existió violación sexual y tortura. En el caso de tortura, esta fue usada como una herramienta o instrumento de control social para las mujeres de Atenco, lo cual afecta mucho más la violación de sus derechos. Asimismo, se comprobó que hubo agresión y violencia psicológica y verbal, basada en estereotipos sin discriminación, no solo por parte de los efectivos policiales, sino también por autoridades estatales mexicanas. Respecto al derecho de libertad, esta se vio vulnerada, mientras que la privación fue arbitraria e ilegal, y es que en primer lugar no se demostró la causal de fragancia. Asimismo, no se llevó a cabo con las causas y procedimientos establecidos en el ordenamiento estatal mexicano, y finalmente las personas detenidas no tuvieron acceso ni a llamadas ni a contacto con sus familiares o con un abogado defensor. Y tampoco se le informó el por qué estaban siendo detenidas. Respecto a la prisión preventiva, esa también fue arbitraria, en tanto que no se dio la revisión periódica de sus necesidades como lo manda la Comisión Americana de Derechos Humanos, y tampoco se dio respetando las causales que la posibilitaban a ser usada, como por ejemplo que se demuestre que las personas hubieran representado algún peligro o sucesión para que el proceso se lleve a cabo. En segundo lugar, la Corte determinó que el Estado de México era la responsable internacionalmente por la vulneración de los derechos, las garantías judiciales en la protección judicial. Ese como primer punto no hubo una valoración de las evidencias demostradas por muchas de las víctimas, las mujeres de Atenco. Asimismo, la investigación no fue exhaustiva, ya que no se analizaron algunos de los tipos de responsabilidades individuales, como por ejemplo la responsabilidad de mandato. Finalmente, las investigaciones tampoco tuvieron un enfoque con perspectiva de género, como nos la manda la Convención Belendo, que se basó en estereotipos discriminatorios y revictimizadores. Después nos dijeron que no podían hacer nada porque no podíamos reconocer a los policías que nos habían atacado, ¿no? Pero en realidad era un absurdo porque todos los policías por los que habíamos pasado, si no nos habían agredido sexualmente, sí nos habían golpeado, sí nos habían insultado y todos presenciaron lo que nos ocurrió. Entonces, finalmente, la Corte también determinó que existía una afectación al derecho a la integridad de los familiares de las mujeres de Atenco, ya que todas las afectaciones que se generó en ellas produjeron en sus familiares angustia y sufrimiento. Como medida reparadora dentro de muchas, la Corte ordenó en primer lugar que se les otorgue becas de educación superior o técnicas a las personas afectadas. Asimismo, estas deben de recibir atención médica, psicológica y psiquiátrica. El Estado también está obligado a hacer informes acerca de la tortura sexual en México y proponer políticas públicas para enfrentar esta problemática. También se debe de hacer conciencia de los efectivos policiales acerca de temas de género y debe de haber una publicación y difusión de la sentencia acompañada de un reconocimiento y disculpas por parte del Estado para las víctimas. Al igual que las mujeres de Atenco, actualmente el 35% de las mujeres en todo el mundo, según la OMS, ha sufrido algún tipo de violencia. De hecho, 137 mujeres para el año del 2017 eran asesinadas diariamente. En este día tan importante, se debe tomar iniciativa por la justicia y la justicia americana quiere saludar a todas las mujeres que día a día luchan por hacer respetar sus derechos y que cargan sobre sus espaldas un sistema que las oprime, que las discrimina y que las hace sentir menos cada día. La historia de las mujeres de Atenco pudo haber sido la historia de cualquiera de nosotros. Y en palabras de Bárbara, nunca más dejaremos que nadie nos haga sentir invadidas, pequeñas o rotas. Tú también puedes, no estás sola, rompe el silencio.